Crecer en Cristo. Lección número 2. La revelación y el Dios de ella. Hola mi amigo. En este estudio veremos el gran conflicto entre Cristo y Satanás dentro del tema de la revelación. Hay 3 palabras que necesitamos aprender para ver cómo es que la Biblia fue escrita. Esas palabras son revelación, inspiración e iluminación. Mira, revelación es la acción divina a través de la cual Dios se manifiesta al escritor bíblico. Le da el mensaje. Él lo puede hacer a través de sueños, de visiones o inclusive personalmente. Inspiración, que es la otra palabra, es el trabajo divino a través del cual Dios protege para que el profeta que recibió el mensaje, la persona a quien Dios le dio el mensaje revelado, esa persona no cometa errores al transmitir el mensaje. Ya iluminación también es el trabajo divino, pero esta vez no con la persona a quien se le reveló el mensaje, sino con la persona que recibe el mensaje inspirado. ¿Y para qué? Para que no cometa errores al leer el mensaje y para que entienda correctamente lo que se le ha dicho. El apóstol Pedro fue categórico al afirmar que el Antiguo Testamento ha sido inspirado por Dios. En la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, encontramos lo siguiente. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pero, ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La última parte de este texto afirma que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no da lugar a ningún otro tipo de interpretación. No hay medias verdades. La declaración es categórica. Es así como está escrito. Para Pedro, el Antiguo Testamento ha sido inspirado por el Espíritu Santo y no hay discusión sobre eso para Pedro. Ahora, Pablo, por su vez, escribiendo a su discípulo Timoteo, le dijo lo que está registrado aquí en 2 a Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira, en este texto, Pablo va más allá que Pedro al afirmar que la Escritura fue inspirada por Dios. Pero él también enfatiza el propósito de la Biblia. Dice que fue dada al hombre para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Percibe aquí 2 palabras que parecen iguales, enseñar e instruir. ¿Cuál es la diferencia? Instruir es transmitir conocimiento, mientras que enseñar es transmitir valores. La Biblia sirve para ambas cosas, pero además de eso, la Biblia dice Pablo que redarguye, o sea, convence, y también corrige. Por eso la Biblia es el instrumento divino para formar y transformar al ser humano deformado por el pecado. Pero hay algo más que debemos decir aquí con relación a la declaración de Pablo. Él dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. No dice solo una parte. No dice esto sí, esto no. En otras palabras, no le da libertad al ser humano para determinar lo que es o no es inspirado. Mira, yo puedo aceptar o rechazar la Biblia. Yo soy libre para eso. Pero no tengo el derecho de decir, esto es inspirado, esto no, esto acepto, esto no. ¿Te das cuenta? Solo que esto nos lleva a un asunto más difícil. Y este es el segundo punto de este estudio.
Existen muchos críticos de la Biblia que señalan algunas aparentes incoherencias bíblicas para decir que la Biblia no puede ser un libro inspirado por Dios y por lo tanto no es un libro confiable. Un ejemplo de estas críticas es el asunto de la muerte de Judas. Mira, Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó, mientras que Hechos 1:18 afirma que Judas cayó de cabeza y se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. ¿Quién tiene razón? ¿Quién dice la verdad? ¿O quién está mintiendo? Porque ambos fueron inspirados por Dios. ¿Cómo es eso? Dios le reveló una cosa a uno y al otro le reveló otra cosa diferente. Bueno, leamos primero esta declaración del Espíritu de Profecía con relación a cómo funciona la inspiración. Esta declaración está registrada en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 23. Dice así: no son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. La inspiración no obra en las palabras del hombre, ni en sus expresiones, sino en el hombre mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y la voluntad divina se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones del hombre son la palabra de Dios. ¿Sabes? Esto es interesante. Dios inspira ideas, no palabras. Pensamientos, no palabras. Inspira al ser humano y el ser humano expresa el mensaje recibido con su cultura, con su formación, con sus palabras. Pero hay otra cita que necesitamos leer. Esta cita está en la introducción del libro El conflicto de los siglos, y esta cita dice así: la Biblia nos muestra a Dios como autor de ella, y sin embargo fue escrita por manos humanas. Y la diversidad de estilo de sus diferentes libros muestra la individualidad de cada uno de sus escritores. Las verdades reveladas son todas inspiradas por Dios y con todo están expresadas en palabras humanas. Y es que el Ser Supremo o Infinito iluminó con su espíritu la inteligencia y el corazón de sus siervos. Les daba sueños y visiones y les mostraba símbolos y figuras, y aquellos a quienes la verdad fue así revelada revestían el pensamiento divino con palabras humanas. En el caso de la muerte de Judas, tanto Mateo como Lucas fueron inspirados, pero cada uno contó la historia desde su punto de vista. Judas fue y se ahorcó. Días después, su cuerpo cayó y sus entrañas se abrieron. No hay contradicción. Mateo contó una versión, Lucas otra versión, pero ambos construyeron el mismo asunto. Imaginemos, por ejemplo, una pelea entre un hombre robusto y otro pequeño. El robusto golpea al pequeño en la garganta y le quiebra la laringe. El herido camina alrededor tratando de respirar, pero muere asfixiado. Entonces cae al suelo y golpea su cabeza en el cemento. Cuando la policía llega a la escena y pregunta a los testigos qué pasó, una persona declara: Santiago golpeó a Juan y lo mató. Otra persona dice: Juan no podía respirar y se asfixió. Mientras que otra dice: cayó de cabeza y murió. ¿Son los tres testigos contradictorios? No, son completamente complementarios. Bueno, de igual manera, ni Mateo ni Lucas se contradicen con relación a la muerte de Judas. Según la tradición antigua, Judas se ahorcó arriba del valle de Hinón, en el borde de un precipicio. Seguramente la cuerda se rompió, haciendo que su cuerpo cayera de cabeza hacia el campo inferior, como Lucas describió. Mateo no niega que Judas cayera,
y que se le derramaran las entrañas. Y Lucas no niega que Judas se ahorcara. En resumen, Mateo registra el método en el cual Judas procuró su muerte, mientras que Lucas registra el resultado final. Pero ambos fueron inspirados y, sin embargo, contaron la misma historia desde diferentes puntos de vista. Pero cuando el crítico quiere criticar, pues nada le satisface. Pero cualquier incoherencia aparente de la Biblia tiene alguna explicación. En la tercera parte de este estudio necesitamos entender que por más importante que sea el tema de la revelación y la verdad revelada en las Sagradas Escrituras, lo que realmente importa es conocer al Dios revelado. No hablo de un conocimiento teórico, sino experimental, un asunto de vida diaria, de compañerismo, de andar con Dios todos los días en las diferentes actividades cotidianas. Naturalmente, para esto, tenemos que saber que Dios es un único Dios, aunque son tres personas diferentes. Y aquí ya empiezan nuestras dificultades, porque si son tres, no puede ser uno. Y si es uno, no puede ser tres. Oh, querido, no hay mente capaz de entender este concepto. Es necesario aceptarlo por fe. Ilustraciones, definiciones, figuras, nada es capaz de definir a Dios en su esencia. Cuando Dios se presentó a Moisés para darle la misión de sacar a Israel de Egipto, mira cómo se presentó. Está en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículos 3 y 14. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Jesús a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mira, en esta declaración, yo soy, Dios deja claro el hecho de que Él es uno. Yo soy. Aquí Dios no habla de muchos, habla de uno. Yo soy. Y no es solo para Moisés, así fue también para Abraham, Isaac, Jacob. Así fue siempre. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es uno. Eso lo vemos confirmado en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, cuando dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿De dónde viene el nombre Jehová? De la palabra hebrea que se traduce como yo soy. O sea, el nombre Jehová, con el que era conocido Dios en Israel, revelaba en sí su unidad y su soberanía. Dios es absoluto y único. No existe otro Dios como Él. Pero ahora vamos al Nuevo Testamento. Mira lo que dice Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Aquí también se declara que Dios es uno. Pero vamos a los Corintios capítulo 8, versículo 4. Mira. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Bueno, estos dos textos muestran que el concepto de la unidad de Dios en el Nuevo Testamento también es claro. No existían dudas al respecto. Dios es único. No hay muchos dioses. No existen tres dioses. Solo existe un Dios. Pero también la Biblia es categórica al afirmar que ese único Dios son tres personas diferentes. Hablemos ahora de los atributos de Dios. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Segundo de Crónicas, capítulo 6, versículo 18 dice: pero es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra.
Si los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Esta declaración lo dijo Salomón al inaugurar el templo. Dios está en todos los lugares y al mismo tiempo lo puede y lo sabe todo. Y es eterno. Eso también lo afirma Santiago capítulo 1, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Pero yo creo que, mira, de sus atributos, el que más alcanza al ser humano es su amor. Y 1 Juan 4:16 declara lo siguiente. 1 Juan 4:16. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. ¿No es esto maravilloso? Dios te ama con un amor que jamás acabará. Pero aquí entra el enemigo de Dios que desea desfigurar su carácter y también desea desfigurar los atributos divinos. Y entonces el enemigo viene diciéndote, por ejemplo, que Dios solo te ama si eres bueno, o solo te ama si te portas bien. O sea, la misma naturaleza de Dios, su amor, su esencia, todo está involucrado también en el gran conflicto de los siglos. Llegamos al fin de este estudio hablando de la intervención divina en la vida diaria. Mientras el diablo enseña que Dios abandonó este planeta a su triste destino, la Biblia enseña que desde la creación hasta hoy, a pesar de que el ser humano ha intentado sacar a Dios de su vida, el Señor siempre ha intervenido en la vida de sus hijos. La historia nos habla de la presencia y del amor de Dios para la humanidad. También nos habla de la presencia continua de Dios ayudando al ser humano a descubrir que su verdadera felicidad solo se encuentra en Dios. Podemos ver esto en el Antiguo Testamento, que nada más es sino la historia del pueblo escogido de Israel, y nos habla de reyes, de guerras, de héroes, de traidores, pero también de la presencia perenne y de la acción amorosa de Dios hacia su pueblo. Pero el hecho más asombroso de su amor y de su intervención en favor de la humanidad lo vemos en la cruz del Calvario, cuando el Dios hecho hombre vino a este mundo a vivir, a compartir la vida humana en todas sus realidades cotidianas, de la familia, del trabajo, del amor, del sufrimiento y finalmente de la muerte en la cruz del Calvario. Desde que Dios entró en el tiempo y en la historia, su pueblo fue acompañado por la presencia de Dios. Pero no solo su pueblo, sino toda la humanidad. Si no, mírate a ti mismo y dime, ¿qué sería de ti y de tu familia si Dios no hubiera intervenido en tu vida? ¿Dónde estarías tú? Cada día tú sales de la casa, vuelves en la noche, parece que fue un día normal y no te das cuenta que la mano poderosa te ha librado de la muerte en algún momento y tú ni siquiera te has dado cuenta. En resumen, voy a decir lo siguiente con relación al estudio que hicimos ahora. La palabra de Dios es la verdad revelada. Su tema central es el amor y lo que Dios hizo por amor en favor de la humanidad. Pero viene el enemigo y intenta torcer todo. Intenta desfigurar el carácter de Dios, el amor de Dios. Intenta decirte que estás solo en la vida, que no hay más sentido para ti. Pero la palabra de Dios sigue y te dice, no, yo te amo. Dios a través de su palabra te dice, yo te amo, no estás solo. Pase lo que pase en este momento, suceda lo que suceda, no importa en la situación que te encuentres, tú eres precioso, tú eres maravilloso para mí. Y que el Espíritu Santo grabe esas palabras en tu corazón y en tu mente. En el nombre de Jesús. Amén.